Muy bien, supongo que todos han meditado, reflexionado, pensado sobre la vida de Cristo y la doctrina de la cristología histórica. Cuando hablamos de cristología histórica, no estamos hablando de un relato histórico de Cristo, sino de una manifestación de la única doctrina sobre la persona y la obra de Jesucristo desde el contexto de la historia. Jesús es un hombre del tiempo y de la historia. Sin duda alguna es Dios manifestado en carne, lo hemos visto a lo largo del tiempo. Pero porque es Dios manifestado en carne, tiene una historia humana que comienza con la irrupción de Dios en esa historia mediante la encarnación y progresa después del nacimiento de Cristo en un relato de acontecimientos que comprenden una parte de la historia perfectamente medible de más o menos 33 años aproximadamente. La historia de Jesús concluye desde el punto de vista de la trayectoria humana en identidad con nosotros, es decir, manifestado en carne como la nuestra, concluye en una cruz. Y concluye, si lo preferís mejor, en el cierre de un sepulcro sobre su cuerpo muerto. Ahora, no es ese el final de la historia de Jesús, sino todo lo contrario. Dios, en la resurrección de Cristo, irrumpe de nuevo a perpetuidad en la historia humana y hace de esa historia una vinculación absoluta con la misma deidad, de manera que tenemos un hombre glorificado, sentado hoy en la majestad de las alturas. Esta manifestación admirable de Jesucristo el Señor, Dios entre los hombres, habla también de un encuentro en salvación. La resurrección y la muerte son dos únicos elementos que hacen posible la salvación. Sin muerte no habría redención, ni justificación, ni expiación, ni propiciación. Sin resurrección no hay vida, porque Dios, el Espíritu Santo, nos une al resucitado para que la naturaleza suya, naturaleza de Dios, se convierta en espíritu vivificante, de manera que nosotros, unidos a Cristo, seamos hechos participantes de ¿qué cosa? De la divina naturaleza. Aquí tenemos una enorme dimensión que tenemos que considerar siempre que veamos la resurrección. Ahora, la resurrección, el relato de la resurrección comprende una parte importante de los evangelios y está relatada desde personas incrédulas, es decir, de personas que no quisieron creer nunca en la resurrección de Cristo. Ninguno de los discípulos de Jesús, ninguno de los apóstoles, ninguno de los amigos de Jesús, ninguno de sus conocidos estuvieron dispuestos a creer en la resurrección. De otra manera, no esperaban que Jesús resucitase. Simplemente no podían entender ni siquiera que muriese, por tanto, mucho menos que resucitase. Pero esa resurrección es una de las manifestaciones de la piedad de Dios en salvación. Por tanto, conforme a las Escrituras, tenía que resucitar. Cuando hablamos de resurrección podemos hacerlo de muchas formas. Una, desde la forma tradicional o habitual de afirmar la resurrección primero y luego poner las pruebas tangibles de la resurrección. Yo sé que esto lo conocéis todos. Sé que sabéis muy bien, a la luz de la Escritura, que Jesús resucitó primero, es base de nuestra fe. Si no crees en la resurrección, no hay salvación. Si no crees que el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos, no hay perdón de pecados, porque Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Luego, si no hay resurrección, no hay justificación. Yo sé que todos creemos en la resurrección, pero los argumentos sobre las evidencias de la resurrección son múltiples y están bien conocidos o notorios en la Biblia. De manera que podemos argumentar, por ejemplo, la resurrección evidenciada sobre la mentira de los propios judíos, que afirmaban que los apóstoles, los discípulos, vinieron de noche y cuando la guardia romana estaba dormido, ellos tomaron el cuerpo y lo llevaron. ¿Quién da testimonio de eso? Los mismos guardias romanos.
¿Cómo sabían que habían sido los discípulos si estaban durmiendo? No podían saberlo. Es una burda mentira para justificar lo injustificable. Pero no me interesa tanto considerar hoy con vosotros la resurrección desde esta óptica, sino que vamos a estudiarla primeramente desde las fuentes y los hechos mismos de la resurrección. Las fuentes que transmiten la resurrección son de distinta índole. En primer lugar, están fuentes confesionales, es decir, aquellas fuentes que circulaban como evidencia o manifestación de fe en la iglesia primitiva. Dentro de las fuentes confesionales hay tres tipos: fuentes simples, fuentes ampliadas y fuentes completas. Abramos la Escritura para ver un ejemplo de fuente simple. Filipenses capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Lo leemos, por favor. Dios le exaltó hasta lo sumo. Si anteriormente ese pasaje dice que estuvo muerto, ¿qué quiere decir? Que resucitó. Esa es una confesión simple de fe. Otra confesión ahora ampliada, un ejemplo de confesión ampliada. Romanos 1, 1 al 4. De manera que en esa cláusula es una cláusula de fe bastante amplia, en donde se habla del Evangelio de Dios que ha sido proclamado acerca de Jesucristo el Señor, que además era linaje de David, que estuvo muerto y finalmente esa cláusula dice que fue levantado, es decir, que resucitó de entre los muertos. Como veis, frente a una definición rápida, breve, hay otras definiciones ampliadas un poco más altas, más amplias. Y finalmente menciono una que vamos a tener delante, que es una confesión de fe completa. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Aquí tenéis una amplia declaración de fe. Una declaración de fe que tiene que ver con la síntesis del Evangelio que Pablo y los apóstoles predicaban y que comienza diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día y luego presenta evidencias de esa resurrección. Se apareció a Cefas, se apareció a los 12, se apareció a 500 hermanos y finalmente se me apareció a mí. Por tanto, aquí tenéis una declaración de fe amplia, tres fuentes, por tanto, en la base de fe. ¿Por qué estudiar la resurrección de esta manera si tenemos los evangelios? El mundo liberal niega la historicidad de los evangelios. No sé si sabéis lo que estoy diciendo. El mundo liberal dice que los evangelios no son relatos históricos de la vida de Cristo, sino que son composiciones pseudo-históricas para justificar la fe que la Iglesia tenía en Cristo. De manera que cuando Cristo, la fe de la Iglesia es que Jesús tenía poder sobre los demonios, los evangelistas, que no fueron los que se creen, inventaron relatos de expulsión de demonios. Luego sintetizo esto: el endemoniado de Gadara nunca existió. Es una tradición oral de la iglesia primitiva que justifica o pone de manifiesto la realidad del poder de Jesús. Sabemos todos que esto no es verdad. Los evangelios son relatos históricos, fidedignos, inspirados plenariamente con absoluta autoridad para manifestar aspectos de la vida de Jesús, seleccionados por los autores humanos bajo la conducción del Espíritu Santo. Sabemos esto todo, pero dejamos un instante los evangelios y veamos que en la iglesia primitiva hay bases, hay fuentes, hay evidencias que testifican sobre la resurrección de Cristo. Las primeras fuentes son las confesiones de fe de la iglesia, es decir, lo que los apóstoles que predicaban. El contenido del evangelio que la iglesia creía desde el principio, desde origen, tiene que ver con la resurrección de Jesús. Segundo grupo de fuentes, las fuentes llamadas carismáticas, es decir, las que tienen que ver con la proclamación directa del Evangelio. Por ejemplo, fuentes carismáticas de apóstoles en el origen. Pedro, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Bueno, versículo 23, por favor. Vamos a seleccionar ahí. De manera que Cristo fue, podemos seguir leyendo y hay más de la resurrección, pero Cristo fue levantado de entre los muertos porque no podía ser retenido por la muerte, y esto constituye la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Por eso se llama fuentes carismáticas. Mirad otro ejemplo del mismo apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 12.
Vosotros habéis crucificado a Jesús el Cristo. Notad, ese versículo es muy importante. No dice Pedro simplemente a Jesús de Nazaret. Para los hombres, Jesús de Nazaret era el gran profeta. Para Pedro, Jesús de Nazaret era además ¿qué? El Cristo. Por tanto, vosotros habéis crucificado al Mesías. Y a este Mesías, Dios resucitó. Notad que la resurrección y la muerte de Cristo forman el núcleo esencial de ¿qué cosa? De la predicación del Evangelio. Un paréntesis aquí. No sé si la cruz y la resurrección está presente hoy en la predicación del Evangelio. A veces se predica un Cristo sanador, bonachón, otro, si el carácter es más agrio, un Cristo que reprende. No importa lo que. Si tú no predicas en la evangelización que Cristo murió por los pecadores en una cruz y que resucitó de los muertos, no hay mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos y amigos, no son historias para los hombres, es doctrina bíblica para salvación. Quiero recordaros, y hay personas aquí que están trabajando con la evangelización, el mensaje puede ser dicho de muchas maneras, expresado de muchas formas. Si no es un mensaje cristocéntrico, no es evangelio. Y el apóstol Pablo dice que el evangelio consiste especialmente en proclamar la doctrina, la palabra ¿de qué? De la cruz. Y la palabra de la cruz es, dice Pablo, ¿qué cosa? Locura, ¿a quién? A los que se pierden. A los que se están perdiendo, la palabra de la cruz es locura, no se puede entender. Pero tú no tienes otro mensaje que proclamar más que ese. Y el apóstol Pablo dice que si alguien, incluso un ángel del cielo o uno de nosotros, anuncia otro evangelio, sea anatema. De otra manera, cualquier mensaje que no sea cristocéntrico, que exprese que Cristo murió y resucitó, no es evangelio. Y quiero decirte que el evangelio no es un discurso para pobrecitos que se pierden. Es la doctrina de Dios expuesta para salvación que hace eficaz el poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, la Biblia desaparece de la predicación del Evangelio. No sé si pasa aquí, ojalá no. Pero los grandes predicadores del Evangelio de los siglos pasados y reciente también, grandes predicadores del Evangelio, predicaban un mensaje en el que la Biblia se estaba repitiendo reiteradamente como base de fe. Cualquier predicador del Evangelio que no cite la Biblia en su mensaje no está predicando el Evangelio. De la misma manera que cualquier expositor bíblico que no sustente todo cuanto dice en textos bíblicos no está enseñando conforme a la voluntad de Dios. La Biblia es el núcleo de la evangelización. Comentaba con un hermano amigo estos días ese predicador, gran predicador que ha sido Billy Graham. ¿Sabéis cómo cómo eran los discursos evangelísticos de Billy Graham después de la introducción? Permanentemente en su mensaje decía, ¿qué frase? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Lee los discursos de Spurgeon en la predicación del Evangelio. ¿Hay contenido bíblico? Naturalmente que sí. No hay posibilidad de ser de bendición ningún mensaje de los hombres. Dios no bendice palabras de hombre, bendice su palabra y honra su palabra. Por tanto, hemos de predicar la palabra. Aquí tienes hombres en Hechos de los Apóstoles, apóstoles de Cristo, que están predicando un contenido doctrinal profundo en la evangelización. De la misma forma que hay fuentes carismáticas, fuentes evangelísticas en Pedro, también a San Pablo. Menciono un ejemplo de los muchos, Hechos capítulo 13. Buscaré ahí un par de textos. Versículo 16. Bueno, ahora, por favor, el versículo 30 y 31. Bueno, no hace falta más, ¿verdad? Ahí está de nuevo, en un sermón evangelístico, ¿qué cosa? La resurrección de Cristo. Tenemos entonces fuentes confesionales, fuentes carismáticas, fuentes narrativas o, de otra manera, más técnicamente, fuentes
cristofánicas, es decir, manifestaciones visibles de Jesús. Estas fuentes se dividen también en dos, personales y apostólicas, según relaten manifestaciones a personas o manifestaciones a los apóstoles. Miremos un ejemplo de manifestación personal. Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Bueno, es el testimonio de la manifestación del resucitado. ¿A quién? A las mujeres. Y estas mujeres son encomendadas para llevar el mensaje de la resurrección ¿a quiénes? Qué curioso. Yo siempre pensé que tenían que ser los apóstoles los que enseñaran a las mujeres, y resulta que son las mujeres las encomendadas para llevar el mensaje a los apóstoles. Además de esto, otro ejemplo en Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Muy bien, María Magdalena ha visto al Señor. Y una referencia final la tenéis en Lucas capítulo 24 con los discípulos de Maús. Es muy interesante ese relato porque a veces también hablamos muy mal de los discípulos de Maús. Decimos qué incrédulos, en fin, no sé cuántas cosas porque no conocieron al Señor. Dice el Evangelio, y Marcos también lo confirma, que el Señor se les manifestó de otra manera o de otra forma. Luego la presencia visible de Cristo no adaptaba, no se manifestaba en la forma específica en que ellos estaban acostumbrados a verlos, sino de otra forma, en otro aspecto. Indudablemente, ese pasaje relata la incredulidad de personas que, a pesar de que conocían las Escrituras, no estaban dispuestos ¿a qué? A creer en la resurrección. Es Jesús el que tiene que manifestarles, abriéndole las Escrituras, todo el contenido de la revelación bíblica en el Antiguo Testamento que enseñaba que Jesús tenía que morir y tenía que resucitar. Ahora, es muy interesante notar que aquellos hombres, aquellos dos, posiblemente un matrimonio, cuando invitan a Cristo a entrar en su casa en Emaús y entra Jesús y comienza la intimidad de la comunión entre ellos y el Señor, dice que cuando se levantó para partir el pan, ellos le reconocieron. Muy probablemente, no está en el texto, pero todo induce a pensar que lo que ocurrió allí es que el Señor Jesús extendió sus manos para tomar el pan. Y en el momento en que extendió sus manos, sus brazos para tomar el pan, las mangas de su túnica con que viajó durante todo el camino se descorrieron y permitieron que aquellos vieran las señales de los clavos. Y ellos entonces conocieron que verdaderamente era el Señor. Bueno, ya tenemos tres fuentes de la resurrección. Miremos otra más. La fuente himnológica o de himnos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cantaba. ¿Mucho o poco? Yo creo que bastante. Lo que ocurre con la iglesia primitiva es que los himnos de la iglesia primitiva tenían un gran contenido doctrinal. ¿Recordáis que la congregación cantaba salmos? Es decir, partes del salterio hebreo, cantaba himnos que son expresiones más largas de contenido espiritual y doctrinal, y cantaban canciones espirituales, partes más breves que expresaban de alguna manera una doctrina. Por ejemplo, una canción espiritual está en la carta a Timoteo cuando dice que este es grande el misterio de la piedad, Dios fue visto de los ángeles. Todo esto es una expresión sintética, pero hay himnos muy largos en las epístolas, en el contenido de las epístolas del Nuevo Testamento. Un himno de la iglesia primitiva es Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Y en esa declaración de fe de Pablo se recoge descenso, muerte y resurrección y glorificación del Señor. Otro himno, 1 Timoteo, ya que lo cité antes, capítulo 3, versículo 16. Busquémoslo, por favor. 1 Timoteo 3, 16. De manera que si Cristo fue recibido en gloria, ¿qué significa? Que resucitó. Finalmente, otra fuente son confesiones. Y existen formas muy breves a lo largo de todo el Nuevo Testamento que unen el nombre de Jesús, el Señor, con un predicado nominal o verbal. Por ejemplo, a Jesús se le llama Señor, ¿no es esto? A Jesús se le llama el Señor que vive o el Señor que ha resucitado. O una fórmula brevísima es esa expresión Maranatá. O algunos dicen Maranata, el Señor viene o vuelve. Luego, si el Señor viene, si el Señor vuelve, es que el Señor ha resucitado. Y si Jesús es el Señor, ¿qué significa eso?
¿Que resucitó? Un señor que ejerce señorío no está muerto, está vivo. Bueno, una fuente más, las fórmulas. Existen fórmulas de varios miembros en el Nuevo Testamento. Unas que unen la muerte con el significado de la salvación. Primera Tesalonicenses 4:14. Voy a citar unos cuantos ejemplos. Primera Tesalonicenses 4:14. ¿Qué dice? Bueno, ahí tienes una fórmula doctrinal. Creemos que, por tanto, consecuencia, se va a producir esto. Otras unen la muerte de Cristo con el poder que tiene el crucificado ahora como resucitado Señor. Romanos capítulo 1, versículo 3. Nosotros creemos que Jesucristo el Señor era linaje de David según la carne y continúa una fórmula de fe. Ahora, la fórmula que yo quisiera detenerme, un momento, es la que aparece en primera carta a Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Esa fórmula es una fórmula que se llama de 4 miembros y es posiblemente la fórmula más antigua que tenemos acerca de la resurrección de Jesús. Abrimos primera carta a Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Vamos a ir haciendo altos. Esa fórmula que Pablo expresa dice que primeramente ¿qué? Esa enseñanza no fue suya. Y ahora viene el problema. El problema radical aquí es determinar de dónde la recibió. Hay varias posiciones. La más probable, en la que yo creo, a la que me adhiero sin reservas, es que fue parte de la revelación que Pablo recibió directamente del Señor cuando se retiró a Arabia y estuvo un tiempo, habla de 3 años, estuvo allí recibiendo revelación de parte del Señor. Lo que estuvo Pablo haciendo ahí es reciclar su teología. Pablo era un hombre conocedor tremendo de las Escrituras y está tratando de ajustar lo que la teología de los judíos impedía por conceptualidad. Es decir, ellos tenían asumida un sistema y encajaban la Biblia en el sistema y Pablo tiene que romper el sistema para ver las cosas del Antiguo Testamento conforme a la voluntad de Dios. Probablemente Pablo lo recibió ahí. Yo creo eso. Pero hay otros hermanos que piensan que Pablo recibió esto como parte de la enseñanza fundamental, de la doctrina fundamental que se daba a los recién convertidos en la iglesia. Recordáis que cuando una persona se convertía en la iglesia primitiva, antes de ser bautizado, la iglesia normalmente le enseñaba conforme al mandato de Cristo, le recordaba todo lo que Cristo había enseñado. Un paréntesis aquí. Cuando una persona se convierte en una de nuestras iglesias, aparte de contentarnos mucho y anunciarlo públicamente, ¿qué hacemos con él o con ella? Le damos un himnario, generalmente, para que pueda cantar nuestros himnos. ¿Es malo? No, es muy bueno. Y además, casi le asignamos un sitio en la congregación. En este banco no, porque es el que habitualmente usa don fulano de tal. Puede usted sentarse por aquel lado. ¿Y qué más? Muy poquitas cosas más. Cuando una persona recibe a Jesús hay que poner a otro creyente a su lado que le instruya en ¿qué? En la doctrina fundamental. Un recién convertido no le puedes hablar de la unión hipostática, ¿está claro? Naturalmente. Pero tienes que hablarle que Jesucristo es el Señor. Y demostrarle con la Escritura, darle con la Escritura una panorámica urgente de base de fe para que él pueda saber qué cosa está creyendo y qué cosa está enseñando el Señor. Es probable que Pablo recibiese una cierta instrucción en este sentido, pero la formulación de Pablo es mucho más extensa que para reducirla a un aprendizaje de este tipo. También puede ser que Pablo haya recibido esto de otras personas. Por ejemplo, el Señor envió, cuando Pablo estaba ciego en la prisión, ¿a quién? ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Ananías. Lo cierto del caso es que Pablo dice que lo que él está enseñando no es invención suya, sino que lo recibió. Seguimos. Primera cuestión, esa fórmula expresa 3 cosas o 3 hechos. Cristo murió. Segundo, Cristo fue sepultado. Tercero, Cristo resucitó. Todo eso está vinculado con algo. Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Luego, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico, fue algo que tenía que ocurrir soteriológicamente para pagar el precio de nuestros pecados. Segundo, Cristo resucitó. ¿Cómo? Conforme
a las Escrituras. Luego, el acontecimiento no es una novedad, estaba ya anunciado. Y tercero, Cristo se apareció ¿cuándo? Al tercer día. Luego, en esa manifestación, la muerte se vincula con el precio por el pecado, la resurrección con lo que Dios había determinado y la aparición con la evidencia de que aquel que había estado muerto realmente al tercer día, no fue 2 horas después de la cruz, fue ya un tiempo después, evidencia de que Jesús había muerto y había resucitado. Ahora, la resurrección y las apariciones del Señor se producen en un lugar concreto, donde el resucitado entra de nuevo en la historia y se inserta definitivamente en la historia de la humanidad. Entró por la concepción como hombre, murió, fue resucitado y entra de nuevo en una nueva historia en la cual todas las cosas viejas son hechas nuevas. Ahora, no es necesario entender claramente que la experiencia de las apariciones, es necesario entender que la experiencia de las resurrecciones, y esto prestad un momento de atención, por favor, no es constituida, sino constituyente. Es decir, las apariciones no se establecen en razón a una fe, sino que las apariciones constituyen evidencias de fe. ¿Está claro? De manera que Pablo utiliza unas cuantas pinceladas sobre el encuentro del resucitado con personas. En primer lugar, Pablo habla de que Pedro vio al Señor. Mirad ahí el versículo 5 al 8 de nuevo, por favor. Muy bien, apareció a Cefas. La estructura del texto griego es compleja. Esa expresión apareció a Cefas puede ser traducida o entendida de esta manera. Primero, Cristo fue, lo permite el griego, Cristo fue hecho visible a Cefas. Quiere decir que Dios hizo posible que Pedro viese al Señor. O Dios le concedió a Pedro una visión del resucitado. Seguid el hilo un momento. Otra fórmula quiere decir que Cristo se hizo visible a Pedro. Y otra fórmula es que Pedro realmente vio a Cristo. Probablemente la verdad de este asunto no es el hecho de que Cristo se hizo visible, que indudablemente lo comprende, sino que realmente, verdaderamente, auténticamente, Pedro vio ¿a quién? A Cristo, al Señor resucitado. Por tanto, ahí hay unas afirmaciones muy importantes y en esta fórmula se manifiesta el hecho de la muerte y de la resurrección del Señor. ¿Es así? Miremos otra, por favor. Hechos capítulo 10, versículos 40 y 41. Bueno, notad ese versículo, por favor. Yo voy a leerlo traducido muy literalísimamente del texto, claro, en expresión castellana, no voy a traducir palabra por palabra. Dice así: Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestar su presencia, no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros, los que comimos, bebimos con Él, después de que Él resucitó de entre los muertos. De manera que el Dios de la gloria, que resucita a su Hijo Jesucristo al tercer día, le dio que se manifestase visiblemente, presencialmente, no al pueblo, sino ¿a quién? A testigos escogidos. Lo sorprendente es que Jesús hubiera podido causar un impacto tremendo si se hubiese presentado delante del Sanedrín o delante de los judíos en general. No lo hizo solo delante de ¿quién? De los apóstoles. Y este conjunto de hombres da testimonio, testifica que el resucitado comió y bebió. No es un espíritu, no es una aparición, no es una manifestación, es realmente Cristo resucitado de los muertos. Ahora, 1 Corintios 15, 8 de nuevo, por favor. El testimonio de Pablo. Me apareció. Luego, aquí no hay duda que no fue una visión, que no fue una alucinación, sino una aparición. A mí se me apareció el Señor. Claro, la aparición que Pablo tuvo de Cristo fue impresionante. Los discípulos vieron a Jesús resucitado, con el cuerpo de resurrección. Solo Juan en Apocalipsis lo vio en el aspecto del cuerpo de glorificación.
Pero Pablo vio al Señor glorificado en el camino a Damasco. El impacto de la presencia visible de la gloria del resucitado causó tal impresión en el apóstol que el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, pero conocedor profundo de la Escritura, supo que estaba en la presencia de Dios, de manera que él preguntó: ¿quién eres qué, Señor? Y Pablo recibió la respuesta que lo dejó helado: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí aprendió la primera lección de teología bíblica Pablo. Yo no estoy persiguiendo a Jesús, estoy persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero como esos seguidores forman una unidad conmigo, el que persigue a un seguidor mío, me está persiguiendo a mí. Hermanos, hay algo que tengo que aprender esta noche, por lo menos recordar. Cualquier cosa que tú hagas contra un hermano en Cristo, cualquier acción contraria al amor, estás haciéndolo contra el Señor de ese hermano. ¿Está claro? Palabras corrompidas, murmuraciones, lo que tú quieras, ofenden no solo al hermano, ofenden al Señor de ese hermano. Una de las necesidades que el pueblo de Dios tiene, ¿sabéis qué es? De que de la iglesia de Cristo desaparezcan ¿quiénes? Los murmuradores. Pero no hay murmurador, sino hay oído dispuesto a oír la murmuración. Tengamos mucho cuidado con todas estas cosas que se desprenden simplemente del estudio de la palabra. Ahora, ya tenemos evidencias, tenemos fuentes, tenemos testimonios. Ahora, el hecho de la resurrección. Voy a sintetizarlo rápidamente. Primero, el protagonista. ¿Quién es el protagonista de la resurrección? Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Segundo, el hecho. El hecho es transmitido desde la dimensión del sujeto que lo vive y como resultado de un encuentro. Notad que todos los testimonios de la resurrección que son: vive, porque vive, no porque oí que vive, sino porque lo he visto. Ha habido un encuentro. Por tanto, no es una visión incorrecta, sino la presencia de un sujeto reconocido por personas que habían convivido con él. Tercero, los destinatarios de la verdad de la resurrección. Las apariciones son a personas concretas, con nombres propios e identidad reconocida. A estas personas concretas se aparece a los 12, y Pablo dice algo sorprendente. También se apareció a más de 500 hermanos juntos, muchos de los cuales, dice Pablo, que viven ahora. La ley en el Antiguo Testamento presentaba como necesidad de evidencia el testimonio concordante de por lo menos 2 o 3 testigos. Aquí hay muchos que aún viven que concuerdan en un mismo testimonio. Todos nosotros en un mismo momento hemos visto al Señor resucitado. Ahora, en cuarto lugar, hay una intencionalidad. ¿Por qué? La intencionalidad específica de los relatos de la resurrección tienen que ver con una dimensión comunitaria de la Iglesia. Los creyentes de la Iglesia, en el transcurso del tiempo, creemos que Jesús ha resucitado. Pero además tiene una intencionalidad misionera. El resucitado tenía que ser proclamado ¿a quiénes? Mateo 28:20. A todas las naciones. Y además la manifestación del Señor resucitado tiene una intención soteriológica, es decir, de salvación. La muerte es el presupuesto final para afirmar por la resurrección la conclusión eficaz del programa de salvación. ¿Entendemos eso? Es decir, en la muerte Dios carga sobre Jesús el pecado del mundo. En la resurrección abre el canal para comunicar vida eterna a todo aquel que en él crea. Por tanto, resurrección y muerte es una afirmación permanente de las Escrituras. Y, sorprendente, la muerte de Jesús trasciende a su persona para incluirnos a nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Luego, la muerte de Cristo no es solamente la muerte de Él, es por causa de nuestros pecados, porque en la cruz del Calvario Jesús el Señor no solamente murió en favor de los perdidos, murió en lugar de los perdidos, que es muy distinto. Por tanto, esa muerte es una muerte sustitutoria.
en la cual cuando yo creo soy incorporado a fin de que la penalidad del pecado me sea aplicado en razón de que uno ocupó mi lugar. Por tanto, cancelada esa deuda, yo no tengo ya ninguna responsabilidad penal que pagar. Tengo la responsabilidad de no pecar, porque el pecado más pequeño ha exigido el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios y la entrega de su vida. Ahora, cuando se dice en la Escritura, y la Iglesia cree, que Jesús murió y resucitó según las Escrituras, estamos situando a Jesús mucho más allá de lo individual. Estamos poniendo a Jesús al servicio de lo que Dios ha previsto conforme a su propósito eterno en la redención de los pecadores. Dios en el plan eterno de redención determinó que su Hijo muriese, sí, y determinó que su Hijo resucitase, naturalmente, y determinó que su Hijo fuese entronizado, por supuesto que sí. Por tanto, sin la resurrección no hay comprensión posible ni ejecución vital del plan de redención. ¿Entendemos? ¿Cuáles son las consecuencias temporales? Hemos visto, por favor, consecuencias salvíficas. ¿Está? Yo creo que os veo, o yo estoy enrollando mucho el tema hoy, o os veo un poquito despistados. Claro, nos metimos por fuentes, nos metimos por... Y yo sé que son cosas que no se mencionan demasiado, ¿está? A lo mejor hay alguno que lo está oyendo por primera vez, pero tenemos que estudiar así la Biblia también, ¿eh? Hemos visto la intencionalidad. ¿Por qué tuvo que resucitar? ¿Cuál fue la razón? ¿Está claro? Bien, ahora veamos las consecuencias de esa resurrección. Las consecuencias en relación con el hombre, por eso se llaman temporales porque están en el tiempo, y antropológicas porque corresponden al hombre. La primera consecuencia es la revelación de Jesús para un encuentro con Jesús. El hombre se encuentra con el resucitado. La transformación de los discípulos en hombres nuevos que entienden lo que no entendían antes y que predican con denuedo el Evangelio es la consecuencia de un encuentro ¿con quién? Con el resucitado. El encuentro en vida en el reino es consecuencia también de la acción liberadora de Dios. Mirad Colosenses capítulo 1, versículo 13. Luego, el traslado liberador y salvador al reino se produce por un encuentro espiritual ¿con quién? Con el Hijo. ¿En quién estamos? No hay vida eterna sin posicionamiento en el Hijo. No hay posicionamiento sin resurrección. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, la Iglesia, por la resurrección, surge en el resucitado. Porque Cristo es la piedra fundamental de la Iglesia. Notáis que hay que expresar principios bíblicos en una forma muy concreta. ¿Por qué motivo decimos que la Iglesia surge en el resucitado? ¿Por salvación en el resucitado? Claro. ¿Por comunión de vida en el resucitado? ¿Verdad? ¿Por identificación en el resucitado? Seguro. Y por sustentación en el resucitado. La Iglesia se sustenta en el resucitado Señor sobre la piedra viva. Mirad, hay dos referencias que hablan de Cristo como sustentador de la Iglesia, una en su ministerio. Cuando dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? Luego ahí tienes la sustentación. Las ovejas de Cristo, que son cada uno de los creyentes y la Iglesia en conjunto, están ¿en dónde? En su mano, mano de omnipotencia. Y la protección a ese pueblo para que nunca caiga de la gracia obedece a la acción también del Padre, que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará. ¿De dónde? Luego lo que hay ahí es una figura hermosísima. Cristo pone la base de sustentación, el Padre pone la base de protección cerrando su mano sobre la mano del Hijo. ¿Dónde estamos nosotros? Entre la mano del Hijo y la mano del Padre. Por eso tenemos seguridad de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y cuando el Padre, que es lleno de amor y misericordia, conoce que yo necesito una experiencia especial de prueba en mi vida para fortalecer mi fe, separa un poco los dedos de su mano, estoy hablando en parábolas, y permite que entre la aflicción del exterior a mi experiencia de vida, pero nunca dejo de estar en la mano de Jesús. Por eso el Salmo dice, con Él estaré yo en la angustia.
Ahí tenemos la enorme bendición de eso. Y además de eso, el resucitado permite, exige la comunicación del mensaje de salvación ¿a cuántos? A todas las naciones. Bueno, ¿cuántas cosas sobre la resurrección? Muy bien. Veamos ahora, por favor, formas de ver la resurrección. En primer lugar, hay una forma materialista, liberal, que se llama la forma biologicista. Bios, vida, biólogo, el que trata de vida, logos, predicación sobre esa forma de vida. Biologicista significa aspecto simplemente de un resucitado como otro cualquiera. Para estos, la resurrección de Cristo es idéntica a la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Simplemente una suspensión de la muerte temporal para un retomar a la vida biológica, y luego después se produciría en el tiempo la muerte. Hay cientos de malos libros que dicen que en la cruz Jesús no murió. Simplemente quedó en un estado casi, ¿cómo lo diría yo? En una situación de coma, del que vuelve en la tumba y entonces resucita físicamente, y algunos incluso lo sitúan camino de la India, donde algunos dicen que incluso se casó y tuvo descendencia. Bueno, Dios les perdone. Pero lo que es cierto que es la forma más natural, pero menos espiritual, de ver la resurrección. Otra es la forma que se llama idealizadora o desmitificadora o desmitificante, que es una de las formas del liberalismo. Es decir, el Cristo de la Biblia no resucitó, pero como necesitamos como fe salvadora que resucitase, que Jesús resucitase, al fin y al cabo Jesús fue un hombre normal y corriente, dicen los liberales, en el cual Dios estuvo presente durante su ministerio. Pero en la cruz del Calvario, Dios abandonó a ese hombre y ese hombre murió, nunca más resucitó. Pero como quiera que el Dios que lo habitó vive, la Iglesia inventó una resurrección. Esto hay que desmitificar, desmitologizar la Biblia. Y este es uno de los grandes mitos de la Biblia para estos que, diciéndose cristianos, son contrarios a la verdad del cristianismo. Otra forma de ver, la única posible forma de ver, es la forma teológica. Esta forma describe la resurrección de Cristo como una acción omnipotente de Dios, en el cual las tres personas divinas intervienen para que el cuerpo muerto de Jesús sea levantado del sepulcro en unidad con su parte espiritual que había sido encomendada en la mano del Padre, y reciba Jesús como modelo de hombre el cuerpo de resurrección. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, voy a añadir algo a esas notas. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15, se habla del cuerpo de resurrección, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que el cuerpo de resurrección es un cuerpo espiritual. Y es un cuerpo con unas características sorprendentemente distintas al cuerpo nuestro. A veces nosotros tenemos la idea de que cuando nuestro cuerpo sea depositado en la tumba, va a resucitar este mismo cuerpo, un poco distinto, pero el mismo cuerpo. Yo tenía un hermano muy cariñoso, muy querido en nuestra iglesia, que un día hablamos de la posibilidad de donar órganos para beneficiar a otras personas que tienen necesidad, ¿verdad? Y este hombre se enfadó violentamente. Y cuando salía, me dijo: lo que queréis decir vosotros es que yo puedo, por ejemplo, si tengo dos, dar un riñón. Yo le dije, pues, naturalmente que sí. ¿Y sabéis qué me dijo? Bueno, entonces, si viene el Señor, ¿qué? Lo que él pensaba es que el hermano o la persona que había recibido su riñón se quedaba sin riñón si venía el Señor, porque le sería arrancado el riñón de él para el cuerpo de resurrección. El apóstol Pablo dice que lo que se siembra es una semilla de trigo. ¿Sale esa semilla? No, sale un trigo procedente de la semilla. La identidad de ese trigo que sale es el resultado de la comunicación de vida propia de esa semilla transformada en otra cosa, ¿no es esto? De la misma manera, nuestro cuerpo que es enterrado no va a salir así, sino que va a sernos dado un cuerpo nuevo de resurrección
en identificación personal con la persona que ha muerto y ha sido sepultada. ¿Lo tenemos claro? Si no, el proceso sería tremendo. Tú imagínate un cristiano que es entregado en un circo romano a las fieras. Parte de ese cristiano se lo ha comido un león. Parte de ese cristiano ha sido incorporado a la propia naturaleza del león porque se recibió alimento. Los huesos que el león no pudo comer, alguien los tiró por ahí a algún lado y después el león depositó en tierra lo que no fue capaz de recuperar del cristiano. Y ahora cuando resucite, ¿qué? Bueno, entregado el cuerpo a la tierra, Dios nos va a dar un cuerpo de resurrección. Y ese cuerpo de resurrección es semejante al cuerpo resucitado de Jesús. Mucho más cerca de la energía que de la materia. No es el embalaje del alma, sino del espíritu, de la parte espiritual. Por eso se le llama cuerpo espiritual. Mirad, ya que tenemos la Biblia abierta, en 3 minutos permitidme mencionar esto, porque creo que tiene que ver con la enseñanza de la resurrección. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. No quiere decir que será un cuerpo que no se deteriora, es que la corrupción no puede afectar ese cuerpo. Incorrupción significa que la esfera de corrupción propia del cuerpo de hoy no afecta para nada al cuerpo de resurrección. Otra cosa, se siembra en deshonra. ¿Qué es eso de deshonra? Debilidad, agotamiento. Normalmente en la trayectoria de un hombre, cuando va a morir, si ha cumplido realmente la edad normal, no está muy fuerte, ¿verdad? Yo me doy cuenta hoy, y ya tengo unos cuantos años, me doy cuenta que cuando yo era un muchacho joven, en mi ciudad, que es una ciudad toda en cuestas, porque está edificada sobre 5 montes, una de las competencias que hacíamos los jóvenes era salir de la iglesia y ver quién llegaba antes a un cruce en la parte más alta de la ciudad. Bueno, corríamos de alguna manera, nos latía el corazón, pero 2 minutos después estábamos absolutamente normalizados. Cuando yo tengo que cruzar una calle de nuestra ciudad corriendo y llego al otro lado, me doy cuenta que ya no soy un joven tan joven. Ahora, ¿qué más dice? Se siembra en debilidad, enfermedades, resucitará ¿cómo? En poder. Y finalmente se siembra cuerpo y resucita. Es decir, nuestro cuerpo hoy está adaptado a la necesidad de algo interior que maneja nuestra vida, que es el alma, el ánima. Dios nos sopló en las narices del primer hombre aliento de vidas plural y nos comunicó vida biológica que se sustancia en lo que se llama alma y vida espiritual, la parte más alta del espíritu. Cuando Cristo resucitó, Cristo podía entrar en una habitación que tenía las puertas ¿cómo? Cerradas. Cristo desaparecía inmediatamente. Cristo se manifestaba de otra forma, pero Jesús dijo algo muy serio. Mirad que yo no soy un espíritu, sino que tengo carne y huesos, identificando esto con la realidad del cuerpo en la resurrección. Muy bien, dejamos el resto para la segunda parte y con tal motivo podemos descansar un poco la cabeza de los conceptos nuevos que a lo mejor alguien ha escuchado hoy por primera vez.